Hola, buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc, Sí, buenas noches. doctor, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Sí, ¿Qué tal les fue en el examen? ¿Qué tal lo sintieron? ¿Fácil, difícil? Más o menos, ¿lo hacemos más difícil para la otra? No, así está bien. Sí, déjalos, estuvo Doc. bien. Pues en general creo que les fue muy bien a todos, más de lo que yo esperaba. Entonces yo creo que sí va a haber que subirle un poquito el grado de dificultad. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy. El tema es síndromes de malabsorción y enteritis infecciosa. Así que si está listo, me parece que es equipo 3. Somos el equipo 2, doctor. Equipo 2, ok, perfecto. Bueno, pues vamos dando inicio a la clase de hoy. ¿O somos el 1? Ah, sí, creo que somos el 1. Vale. Bueno, nosotros les vamos a presentar el tema de síndromes de mala absorción y enteritis infecciosa. El equipo está conformado por mis compañeros Alex Berrios, Gerardo Jiménez, Eduardo Ortiz y su servidor Brandon Ryan. Bueno, vamos a iniciar con los síndromes de mala absorción, en especial enfermedad celíaca. Ay, perdón, no había prendido mi cámara. Bueno, vamos a definir a la enfermedad celíaca, también se le conoce como una enteropatía sensible al gluten, y pues es una enfermedad inflamatoria del intestino delgado que va a estar mediada por el sistema inmunológico, causada por la sensibilidad al gluten en la dieta y pues las proteínas relacionadas en los individuos genéticamente predispuestos. Bien, entrando a la patogénesis, pues como les decía, esta enfermedad pues es un trastorno inmunitario, entonces va a estar desencadenado por un agente ambiental que es la gliadina, que es el componente del gluten, de gluten del trigo y los cereales relacionados. Esto obviamente pues en personas o en pacientes genéticamente, que tienen antecedentes genéticos. Ahora, la base de esta genética en la enfermedad está respaldada por la frecuente ocurrencia intrafamiliar y la asociación pues estrecha con el locus del gen DR3-DQ2 y o el DR4-DQ8. Para identificarlos vamos a llamarlos DQ2 y el DQ8, ¿ok? Estos van a estar en el antígeno leucocitario humano, es decir, el HLA, ¿vale? El DQ2 está asociado a un mayor riesgo de enfermedad celíaca y linfoma de células T asociado pues a la enteropatía. Ahora, pues obviamente toda esta respuesta inmunológica pues va a estar dada por la mucosa. Entonces, en pacientes con enfermedad celíaca, las respuestas inmunitarias a las fracciones de gliadina van a promover una reacción inflamatoria caracterizada pues por la infiltración, perdón, de la lámina propia y del epitelio mismo con células inflamatorias crónicas. Y por lo tanto nos va a originar una atrofia de las vellosidades. Esto básicamente es la enfermedad celíaca. Es una atrofia en las vellosidades. Y bueno, esta respuesta va a estar mediada por la respuesta inmune innata y la adaptativa. La respuesta adaptativa principalmente va a estar mediada por células TSD4 reactivas con la gliadina, que es el factor ambiental, es decir, el gluten. Y bueno, pues como ya les comentaba, esto va a suceder en la lámina propia, donde van a reconocer a los péptidos de la gliadina unidos al DQ8 o al DQ2. Principalmente recordemos que el DQ2 en las células presentadoras de antígenos. Entonces, ahora viendo esta imagen, creo que sí. Ajá. Bueno, en esta imagen vamos a tener que el gluten va a ser digerido en el lumen y se va a añadir en el cepillo intestinal a los péptidos, pues obviamente de la gliadina. Y pues como les comentaba, la gliadina va a inducir cambios a través de la inmunidad innata en el epitelio y y de la inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad innata vamos a tener que se va a provocar la sobreexpresión de interleucina 15, que es la que está aquí al centro, y que a la vez va a activar a los linfocitos intraepiteliales.
estos linfocitos se van a tornar tóxicos, citotóxicos, perdón, y van a dañar a los enterocitos que expresan proteínas de estrés, pues en la superficie. ¿Ok? Bueno, en situaciones de aumento de la permeabilidad intestinal, como en las infecciones, la gliadina entra a la lámina propia, donde es, pues, ¿cómo decirlo? Pues, se rompe, por así decirlo, por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo la interacción con el DQ2 o el DQ8, que pues van a estar aquí adentro. Y bueno, la gliadina es presentada entonces a los linfocitos T, como les comentaba, a los TCD4, resultando en mayor producción pues de citocinas que van a causar el daño. Entonces todo esto pues va a ser lo que nos va a ocasionar pues la atrofia vellocitaria e hiperplasia de las criptas. Esto histológicamente ahorita lo vamos a abordar un poquito más a fondo. Y bueno, aquí se van a expandir los linfocitos B con producción de anticuerpos. Entonces, pues básicamente es una enfermedad inflamatoria con respuesta inmune innata y adaptativa. No sé si tengan alguna duda aquí o si quiere agregar algo, doctor. Bueno, vamos a pasar a los datos epidemiológicos. Bueno, los estudios epidemiológicos bueno, están dados gracias a las pruebas serológicas con verificación de biopsia, que esto, bueno, más adelante, bueno, ya les adelanté el diagnóstico. El diagnóstico se va a dar mediante esto, mediante pruebas serológicas y la endoscopía con biopsia. Entonces, generalmente o mundialmente hay una prevalencia de 1 en 70 a 1 en 300 en la mayoría de los países. Eso en hombres y mujeres adultas. En los niños, por eso les puse como esas caritas de bebés, va a estar dada de 1 en 80 a 1 en 300. Entonces, bueno, de acuerdo al sexo, es de 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres y va a haber un decrecimiento en la relación luego de los 65 años. Ahora, sin embargo, bueno, como podemos ver, tenemos una tabla y bueno, aquí vamos a tener a los grupos de alto riesgo. Los familiares de primer y de segundo grado de los pacientes con enfermedad celíaca van a tener un mayor riesgo. Con esto me refiero, bueno, hay un estudio, según la bibliografía lo comentaba, que pues la prevalencia combinada de la enfermedad celíaca fue de un 8.9% para un 8.9 para los hermanos y un 7.9 para los hijos y el 3% para los padres del paciente pues que es diagnosticado con esta enfermedad. Entonces, aquí en la tabla les pongo a la población de riesgo y bueno, aquí podemos ver, ¿no? A los familiares de primer grado, que en este caso son hermanos e hijos, y los de padres y hermanos. Y de segundo grado a los hijos. Entonces, por este grupo, por el porcentaje de grupo afectado, pues también vamos a tener un aumento en la probabilidad o en las veces en el riesgo. También vamos a tener otras enfermedades autoinmunes o genéticas. En este caso vamos a tener el síndrome de Down, diabetes tipo 1 principalmente, esta es la más importante. Deficiencia de inmunoglobulina A, esta también es de las más importantes. Enfermedad tiroidea autoinmune y otros síndromes como el síndrome de Turner o el de Williams. La diabetes tipo 1 va a aumentar de 7 a 13 veces el riesgo de tener enfermedad celíaca y dentro del... bueno, esa es como que con más riesgo, bueno, con más aumento en las veces del riesgo. Y también el síndrome de Down. Entonces, bueno. Ya pasando a los tipos de enfermedad celíaca, vamos a tener 6 tipos de enfermedad celíaca. Estas básicamente van a ser como definiciones para que posteriormente podamos clasificar o adecuar el diagnóstico de acuerdo a las características o a las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener a la enfermedad celíaca clásica, que esta, bueno, obviamente como ya les había dicho, pues es una enteropatía sensible al gluten, que se va a caracterizar por la diarrea
o signos y síntomas de la mala absorción. En este caso puede ser esteatorrea, pérdida de peso u otros signos de deficiencia de nutrientes o vitaminas. Bueno, aquí es muy importante aclarar que pueden ser ambos, ya sea la diarrea o los signos y síntomas de mala absorción. Pueden ser uno de ambos o pues los dos, ¿no? Y bueno, aquí también se incluye la atrofia de las vellosidades y la resolución de las lesiones de la mucosa y los síntomas se van a, pues van a disminuir una vez que se retiran los alimentos que contengan gluten en la dieta. Ahora, en segundo lugar vamos a tener a la enfermedad celíaca atípica. Aquí los pacientes con la enfermedad celíaca atípica van a carecer de los síntomas clásicos de mala absorción, pero sí pueden presentar molestias gastrointestinales menores. Por lo general van a tener, o bueno, en su mayoría van a tener manifestaciones extraintestinales de la enfermedad celíaca, como anemia por deficiencia de hierro, defectos en el esmalte dental, osteoporosis, artritis y síntomas neurológicos principalmente. Y bueno, ahora sí. En cuanto a la tercera, que es la enfermedad subclínica o asintomática, aquí los pacientes, pues como el nombre lo dice, es pues asintomático y van a ser incidentalmente diagnosticados, es decir, que pues mediante un estudio serológico o principalmente una endoscopia, ya sea para otro estudio, pues se encuentran las atrofias en las vellosidades y pues son diagnosticados. Y bueno, tras un tratamiento con dieta sin gluten, muchos de estos pacientes reconocen pues que tenían síntomas que no lo consideraban como anormales. Entonces, pues básicamente no tenían los síntomas de la enfermedad y pues no, pues, ni lo sabían, ¿no? Entonces, aunque estos pacientes suelen mostrar una remodelación, por así decirlo, de la mucosa intestinal, pues principalmente, bueno, como lo vengo diciendo, la atrofia de las vellosidades se observa, o bueno, más bien no van a tener los síntomas clínicos clásicos. Entonces, aquí pues es una imagen de los pliegues duodenales que están pues fenesteados y pues son observados mediante una endoscopia en un paciente con enfermedad celíaca. Y bueno, la que sigue es la enfermedad celíaca potencial. Esta es un término que se utiliza para pacientes con anticuerpos séricos específicos para los pacientes con enfermedad celíaca positivos, pero con una biopsia de la mucosa normal. Es decir, que mediante las pruebas de serología pues van a ser positivos, pero pues en la biopsia es una mucosa duodenal normal. Entonces, aquí se utiliza también para los pacientes con serología positiva y aumento de los linfocitos intraepiteliales. Aquí vamos a tener una clasificación y aquí a esta, bueno, es que no sé cómo explicárselos primero. Bueno, vamos a tener una clasificación, es decir, las características histológicas de la enfermedad celíaca van desde una alteración leve, caracterizada solo por un aumento de los linfocitos intraepiteliales, hasta una mucosa gravemente pues, atrofiada o atrófica con pérdida completa de las vellosidades, que es básicamente la imagen que está aquí. Entonces, esta gravedad histológica de las lesiones se clasifica mediante una clasificación que se llama Marsh-Over-Hoover. Y bueno, en la potencial, en la enfermedad celíaca potencial, va a ser una clasificación tipo 1, es decir, pues que no tiene, como les decía, pues solamente tiene un aumento de los linfocitos intraepiteliales. Entonces, la potencial va a ser una lesión de Marsh tipo 1. Y bueno, aquí para explicarles la imagen, pues las lesiones tipo Marsh, las lesiones Marsh tipo 2 y 3, aunque no son patognomónicas de la enfermedad, apoyan al diagnóstico. Y bueno, aquí las lesiones se van a medir o se van a clasificar de acuerdo a la vellosidad, que es la que tenemos al inicio. La vellosidad, la cripta, la relación de la altura de las vellosidades y la profundidad de la cripta, y por último, los linfocitos intraepiteliales sobre las células epiteliales, es decir, pues en las vellosidades.
Y bueno, pues aquí la clasificación nos va a ir diciendo que pues las vellosidades son normales o levemente atrofiadas, moderadamente atrofiadas y pues severamente atrofiadas. Entonces, mediante estas características o estos valores, pues vamos a tener pues la clasificación de acuerdo posteriormente a la biopsia en el estudio histopatológico. Ok. Bueno. Tenemos una quinta enfermedad celíaca, o bueno, un quinto tipo, que es la enfermedad celíaca latente, que bueno, esta era como un término que se usaba anteriormente para los pacientes que tenían enfermedad celíaca en el pasado, que generalmente, bueno, son o fueron más bien diagnosticados en la infancia, pero que se recuperaron por completo con una dieta sin gluten y permanecieron de alguna manera silenciosos, por así decirlo. Incluso una vez que se reanudara, pues una dieta con alimentos, o bueno, una dieta normal. Y bueno, por último tenemos la enfermedad refractaria. Esta enfermedad refractaria pues se define por la persistencia de los síntomas y la atrofia de las vellosidades a pesar pues de seguir una dieta sin gluten, es decir, una resistencia al tratamiento y bueno, el hecho de que no haya una mejoría con base a una dieta sin gluten se debe principalmente a un cumplimiento deficiente de la dieta u otros trastornos de malabsorción adyacentes. Ok. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la bibliografía comenta que era una enfermedad de los bebés. Clásicamente, pues se define como una enfermedad que era de los bebés. Sin embargo, ahora suele presentarse más tarde. Entonces lo clasifica como edad de presentación entre los 10 y los 40 años. Entonces, es para un niño con mala absorción potencialmente mortal, a menudo se reemplaza por la presentación más atípica de la enfermedad celíaca del adulto. Esto se debe, pues, en parte a los periodos más prolongados de lactancia y la posterior introducción de gluten en la dieta infantil. Y bueno, ya hablando de las manifestaciones gastrointestinales, vamos a tener que los pacientes pueden presentar signos clásicos que incluyen diarreas con heces voluminosas, malolientes y flotantes. Esto debido pues a la esteatorrea y a la flatulencia. Bueno, estos síntomas van a ser paralelos a las consecuencias de la mala absorción, como pérdida de peso, anemia grave, trastornos neurológicos por deficiencias de vitaminas B y osteopenia por deficiencia de la vitamina D y del calcio. Entonces, pues por otra parte, pues tenemos a las extragastrointestinales, principalmente la dermatitis herpetiforme. Esta va a ser común en los pacientes con enfermedad celíaca y pues es un hallazgo clínico clásico. Y bueno, vamos a tener pápulas y vesículas, como lo podemos ver en estas imágenes. Y, esto van a ser, estas lesiones van a ser intensamente pruriginosas, que se presentan en arreglos agrupados. Es por eso que se les llama herpetiformes. Los codos, la parte dorsal de los antebrazos, las rodillas, el cuero cabelludo, la espalda y las nalgas se van a encontrar como sitios más comunes del desarrollo de este tipo de lesiones. Ahora, vamos a tener otra que es la glositis atrófica. Y bueno, aquí van a ser lesiones orales, principalmente eritema o atrofia y dolor o sensación de ardor en la lengua en asociación con enfermedad celíaca y van a responder a una dieta pues sin gluten. Doctor. Sí, doctor. Los glúteos también son un sitio principal. Gracias. Y bueno, dentro de los trastornos óseos metabólicos, la enfermedad ósea metabólica pues es común en la enfermedad celíaca, por lo que les acabo de decir, porque hay una deficiencia de vitamina D y bueno, también va a haber osteomalacia en algunos casos. Dentro de los neuropsiquiátricos, los síntomas neurológicos o psiquiátricos que incluyen son dolor de cabeza o bueno, cefalea, neuropatía periférica, ataxia, epilepsia, depresión, distimia y ansiedad.
pero principalmente van a estar las neuropatías periféricas. Estas van a estar caracterizadas por bueno, las van a referir por ardor, hormigueo y entumecimiento de manos y en pies. Y bueno, las neuropatías periféricas se han descrito hasta en el 50% de los pacientes con enfermedad celíaca y pueden favorecer o, bueno, más bien apoyar al diagnóstico. Ok, bueno, esto de la gravedad histológica, pues era lo que les estaba explicando, de las lesiones de Marsh, tipo 1, 2 y 3. La 3 se me olvidó comentarles que son 3A, 3B y 3C. Entonces, bueno, aquí nada más es para hacer una comparación en las imágenes. La imagen, esta imagen, que se ve más moradita, pues es un intestino delgado normal. Entonces aquí pues van a estar, bueno, es un corte histológico, vistas bajo pues obviamente el aumento. Y pues aquí se observa la arquitectura o de las vellosidades normales del intestino delgado. Y bueno, en las flechas podemos observar a las células caliciformes intercaladas que, bueno, van a mostrar a los enterocitos también. Y bueno, la otra imagen, pues ya es un corte histológico de un paciente con enfermedad celíaca, gracias pues, a la toma de una biopsia y pues aquí la mucosa va a ser plana con la pérdida completa de la arquitectura vellosa pues normal, ¿no? Ok. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. No, todo bien. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar al diagnóstico. Ok, doctor, gracias. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad se va a basar pues en una historia clínica completa, adecuada, y principalmente la serología y la endoscopia con biopsia del duodeno. Esta última, es decir, la endoscopia con la biopsia, nos va a dar bueno, va a tener una mayor especificidad y una alta sensibilidad también para la confirmación de esta enfermedad. Entonces, dentro de los test serológicos vamos a tener que se utilizan los anticuerpos antiendomicio, que son los EMA, y el antitransglutaminasa tisular, que es la TTGA. Y bueno, estas son las dos pruebas que se utilizan actualmente para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y bueno, el EMA tiene una especificidad del 99% con una sensibilidad variable. Sin embargo, el que recomienda el Colegio Americano de Gastroenterología es el TTGA, que es la antitransglutaminasa tisular. Y bueno, está basado en inmunoglobulina A, que es el test pues, de primera elección para el diagnóstico de la enfermedad. Esta va a tener una sensibilidad y una especificidad alrededor del 98%. No, pero sí, del 98%, perdón. Sin embargo, vamos a tener pues como un ligero problema, ¿no? Que en este tipo de pacientes hay un déficit de inmunoglobulina A, que pues se va a describir pues en alrededor de, pues del 3 al 5, si no mal recuerdo. No, perdón, del 2 al 3%, perdón, de los pacientes. Y entonces vamos a tener una tercera opción para poder testear, testear a este tipo de pacientes, que es la TTGA-IgG o IgG antipéptido gliadina de aminado. Esta no se las puse porque es la DGP, entonces para o bueno, la más recomendada es la TTGA-IgG en lugar de la TT-IgA. Entonces, bueno, ante un déficit de la inmunoglobulina A, pues acudimos a la inmunoglobulina G. Y bueno, aquí el TTGA-IgG tiene un bajo rendimiento en pacientes con niveles normales de IgA, pero pues sí tiene una especificidad y una sensibilidad de hasta un 95%. Ahora, en cuanto a la evaluación endoscópica, pues obviamente se van a describir las características endoscópicas de esta enfermedad, tales, creo que ya se nos va a cortar. Bueno, quedan 10 minutos. Entonces vamos a tener pues la pérdida de los pliegues mucosos en la endoscopía, un patrón en mosaico, como lo podemos ver aquí en la imagen, pliegues festoneados, nodularidad, fisuras y prominencia de la vasculatura submucosa.
Y bueno, la sensibilidad por endoscopía digestiva pues va a ser alta y va a ser cercana al 60% y tiene una especificidad del 95 al 100%. Entonces, bueno, en estas imágenes, pues son imágenes endoscópicas del duodeno, donde se aprecia pues la nodularidad y el adelgazamiento y se va a observar, por decir, en esta imagen, la vasculatura submucosa y en la B, pues la nodularidad con patrón empedrado, así es como se denomina esta imagen. Y bueno, la C va a ser, pues básicamente el aspecto festoneado de la mucosa. Y bueno, este diagrama nada más se los dejo para, pues es como un abordaje para, pues, saber en qué momento, o bueno, por decir, en este caso aquí tenemos a los hallazgos incidentales. ¿Cómo se aborda cuando es incidental el diagnóstico de la enfermedad o las poblaciones de alto riesgo? ¿Cuáles serían como los pasos? Esto es en pacientes sintomáticos. Pero bueno, es básicamente lo que les acabo de decir. Solamente es como la integración de los tres tipos de pacientes, los sintomáticos, los que son incidentales, es decir, que pues por accidente se diagnosticaron en la endoscopía y en las poblaciones de riesgo. Ok, bueno. Bueno, vamos a tener el tratamiento. El tratamiento básicamente pues es el pilar del, pues, alimenticio básicamente va a ser el pilar de esta enfermedad. Es decir, una dieta libre de gluten. Por lo tanto, se deben evitar alimentos como el trigo, la cebada y el centeno, pues para toda la vida, ¿no? Y bueno, hay algunas bibliografías tienen como discrepancias en cuanto a la avena también, pero en la consultada, bueno, la avena no está relacionada con los cereales mencionados, es decir, la cebada y el centeno o el trigo. Entonces, pues se dice que hay casos de sensibilidad cruzada en pacientes altamente sensibles. Y bueno, la evolución clínica, luego de una dieta, una vez que se inicia pues este tratamiento o la dieta básicamente, sin gluten pues es rápida, con mejoría pues obviamente principalmente en la diarrea, el dolor abdominal, la distensión abdominal en plazos de pues de días. Y se completa aproximadamente a los 6 meses que se inicia. Esto en diferentes porcentajes de acuerdo obviamente a las características de los pacientes. Llega a haber hasta un 94% pues de eficacia en el tratamiento. Sin embargo, vamos a tener pacientes que sean no respondedores pues al tratamiento o al abordaje. Entonces, la enfermedad celíaca no respondedora se define como pues la falta de la respuesta clínica o de laboratorio, perdón, luego de 6 a 12 meses, iniciada la dieta libre de gluten. 6 meses ya, pues ya nos da un indicio de que pues es una enfermedad celíaca no respondedora, es decir, que pues no tiene respuesta a la dieta o al tratamiento. Y bueno, sí ocurre en un porcentaje de un 7 a un 30% en los pacientes con esta enfermedad. Y bueno, sus causas son exposición al gluten accidentalmente. Muchas veces los pacientes consumen alimentos sin saber o sin conocer el contenido la información nutrimental de los alimentos y pues ignoran o se desconoce que contenga gluten, ¿no? Entonces, esto pues hace un abordaje o un tratamiento ineficiente. Sin embargo, también vamos a tener otras patologías que pues nos van a conllevar o bueno, que nos van a ayudar o más bien a no ayudar a tener una enfermedad celíaca no respondedora, como el síndrome de intestino irritable, la celíaca refractaria, es decir, como se los había definido antes, ya se me fue, la refractaria, ajá, bueno, que haya una persistencia, perdón, pues en la atrofia o en los síntomas, aún con la dieta sin gluten. Y bueno, también vamos a tener intolerancia a la lactosa, que es un tema que también vamos a ver aquí, y la colitis microscópica.
Entonces, ante una enfermedad celíaca no respondedora, debemos de verificar, obviamente por serología y biopsias iniciales, que éstas sean compatibles con la enfermedad y deben descartarse otras causas de atrofia vellositaria duodenal cuando la serología sea negativa en un paciente pues con la dieta pues normal, ¿no? Y bueno, ese es un algoritmo que igual nos va diciendo después de cierto tiempo el abordaje que debemos de tener. Sin embargo, también solo lo puse para que lo revisemos, ya que esto, este abordaje se hace dependiendo de las observaciones que se tengan a lo largo de los primeros 6 meses. Recordemos que después de 6 meses ya nos da un indicio de que puede ser respondedora o no respondedora. Y bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a tener un riesgo de cáncer. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo de linfoma y de cáncer gastrointestinal. Aún no se sabe si el grado de cumplimiento en una dieta sin gluten influye o tiene efecto en las tasas de cáncer. Y bueno, la neoplasia maligna más común es el linfoma y pues esta va a representar el 18% de todos los cánceres. Y el riesgo de otros cánceres del tracto digestivo también aumenta, incluido el orofaringio, el adenocarcinoma del intestino delgado, el cáncer colorectal y el hepatocelular. Y bueno, en cuanto a la mortalidad, pues hay estudios observacionales que, pues obviamente, bueno, como le dice la palabra, pues han observado un aumento absoluto en la mortalidad general en pacientes con enfermedad celíaca en comparación con la población general. Y bueno, la imagen que está ahí en la pantalla es un linfoma, que es la flecha que lo muestra. Y bueno, pues hasta aquí llega enfermedad celíaca. No sé, doctor, si guste agregar algo o que retomemos algo. Te comiste casi media clase con enfermedad celíaca. Sí, es que es un Se tema. escucha muy aparatoso, Sí, pero la verdad también tiene que ver un poquito, igual que todas las patologías, con la frecuencia o la incidencia con la que se presentan. No es una patología muy frecuente o de alta incidencia que tengamos presente en el catálogo de enfermedades que se manejan normalmente. Digo, no sé si alguien de ustedes conozca a alguien que tenga enfermedad celíaca o haya tenido algún contacto ya más directo con la patología, por lo mismo que la frecuencia no es muy alta. Básicamente esta patología se resume a enfermedades, una enfermedad de malabsorción asociada al gluten. Todo lo que nos comentó ahorita la ponencia sí es interesante, sí es muy bueno, es muy cierto, pero desgraciadamente se reduce al hecho de pacientes que son intolerantes al gluten, y el tratamiento pues obviamente es retirarlo de la dieta, ¿sale? Prácticamente está asociada a eso. Hace algunos años, quizá antes de la pandemia, por ahí habrán escuchado, o no sé si les habrá tocado, que se empezó a poner muy de moda los alimentos sin gluten. Se empezó, digamos, a poner de moda esta patología, pero era por moda, no por alguna otra causa, sino era así como que vamos a vender alimentos sin gluten y en todos los restaurantes ya tenían un menú sin gluten. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque solamente la gente que tiene esta patología es intolerante al gluten, no es una patología que vaya creciendo o que se vaya, por todo lo que ya vimos, que se vaya contagiando de alguna forma, ¿no? Entonces, tiene unas bases fisiopatológicas. Ese es el punto clave en esta patología, ¿sale? Entonces, este es el primer síndrome que vemos de malabsorción, y es, digamos, de los más frecuentes. Todos los que vamos a ver son muy raros, pero de todos, este es como el más frecuente, ¿sale? Entonces, continuamos con la siguiente. doctor. Sí, doctor. Una pregunta